Muy buenos días, ¿cómo están? Y les decimos buenos días porque hoy, en nuestro programa Enfoque Ávila, nos hemos querido venir hasta el ayuntamiento de nuestra capital. Son las 12:21 y hemos puesto el foco en este que podemos decir es el corazón de nuestra urbe, el lugar desde el que se articula el funcionamiento del día a día de nuestra ciudad y también las diferentes actividades y servicios que se ofrecen. Es un momento, ya lo saben, marcado por el debate de ordenanzas, por la supresión de servicios, los recortes que venimos viviendo desde el pasado mes de octubre y de los que en muchas ocasiones el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha responsabilizado a la oposición hablando de bloqueo por su parte. Comenzamos este programa Enfoque recordando las consecuencias que ha tenido hasta el momento la situación económica de la Casa Consistorial. Primer anuncio del 19 de octubre de 2023. Suspendido el contrato de servicios de instalaciones deportivas. Llegaba a Junta de Gobierno local. Se retiraba la licitación de este contrato por valor de 2.100.000 euros tras advertir un informe de intervención de la falta de crédito para ello. 30 de noviembre de 2023. El portavoz del equipo de gobierno municipal anuncia que el servicio de atención al ciudadano 010 del Ayuntamiento de la capital dejará de estar operativo a partir del 5 de enero de 2024 ante la imposibilidad de garantizar su financiación. El contrato de dicho servicio finalizaba el 4 de enero y se dio por concluido a pesar de haber atendido desde 2019 unas 60.000 llamadas y dejar a 3 personas en paro. Tan solo una semana después, el 7 de diciembre de 2023, se anunciaba otra consecuencia más de la falta de ingresos. En Junta de Gobierno se daba a conocer una nueva medida, el establecimiento de una lista de espera a los nuevos solicitantes de los servicios de ayuda y comedor a domicilio, una medida que anunciaban se aplicaría a partir del 1 de enero. Cada año el Ayuntamiento aportaba 500.000 euros a este fin y para 2024 no está garantizada esta partida, decían. 17 de enero de 2024. Eran muchas las asociaciones que se ponían en contacto con la 8 Ávila para mostrar su incertidumbre por las cuentas municipales. Era el caso de Fundaven. Ella es Mari Carmen, lleva 27 años trabajando para ellos, en concreto en la limpieza de jardines de la ciudad, pero no estaba del todo claro que el servicio fuera a continuar porque fueran ellos unos de los afectados por esta situación económica del consistorio. Pero fue el 25 de enero cuando en Junta de Gobierno se daba a conocer una nueva prórroga que permitiría de nuevo la contratación de dicho personal. Pero no eran todo buenas noticias. Ese jueves 25 de enero se anuncia un nuevo tijeretazo. Era en Junta de Gobierno de nuevo cuando se conocía el decreto de supresión del contrato del servicio, realización y mantenimiento del Observatorio de Turismo de la ciudad. El 1 de febrero de 2024, otro recorte más. El Ayuntamiento de la capital anuncia la suspensión de los contratos, tanto del concurso hípico nacional de saltos como parte del programa de ocio alternativo Quedada. El argumento, de nuevo, no poder garantizar su financiación teniendo en cuenta los recursos económicos propios disponibles. No era posible dar certeza a las dos empresas adjudicatarias y por eso se decidía suprimirlas. 10 de febrero de 2024 lo publicaba en su portada Diario de Ávila, rezaba así: los recortes amenazan a Vilacine y acaban con los toques de la pasión. Según publicaba el diario Centenario, el director de la banda del Amarrado explicaba que la reducción de la aportación del ayuntamiento de 4.000 a 1.000 euros hacía inviable el certamen. A Vilacine también está en peligro sin apoyo económico del ayuntamiento. Así destacaban también esta afirmación. Desde la organización recordaban que el dinero que aportaban era para pagar los premios y el alquiler de la sala. No obstante, piensan en un plan de emergencia solo para este año. En pocos minutos, mesa de portavoces en los estudios de la 8 Ávila, con presencia de los 4 grupos políticos que conforman la corporación municipal. Pero antes, ya que estamos aquí en el Ayuntamiento de Ávila, nos adentramos en su interior para hablar con el alcalde de estas cuestiones. Comenzamos este programa. Buenos días, Jesús Manuel. Es un placer que esta vez sí haya aceptado nuestra invitación y nos haya abierto las puertas de su casa, bueno, la casa de todos, después de que la semana pasada le echáramos en falta en la nuestra.
Bueno, siempre es un placer. Nosotros estaremos siempre donde tengamos que estar y siempre defendiendo la ecuanimidad institucional por parte de todas las instituciones. Entendemos que todos los grupos políticos tienen que estar representados, también en las entrevistas que se mantengan a nivel de Diputación, Junta de Castilla y León y el Estado, igual que se mantienen cuando se habla del Ayuntamiento de Ávila. Claro que sí, por ese motivo, en esta noche vamos a dar voz a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Ávila, después, como ya hemos anunciado, habrá mesa de portavoces y ahora comenzamos con el alcalde de Ávila. Lo hemos visto, desde el mes de octubre hemos asistido, por ejemplo, a esa supresión de la licitación del Servicio de Gestión de Instalaciones Deportivas, el 010, la quedada, parte de ella. ¿Qué nos queda por ver en ese sentido, Jesús Manuel? ¿Qué nos espera para los próximos meses, aunque a continuación entremos en el momento en el que nos encontramos actualmente, de ese debate de ordenanzas? Bueno, pues en los próximos meses será lo que quieran los representantes elegidos por los ciudadanos abulenses en las últimas elecciones municipales, es decir, todos los concejales que formamos parte de la corporación municipal. Al final los ciudadanos eligieron a 25 concejales de distintos grupos políticos, hay 4 grupos políticos como todos conocen y por Ávila no tiene una mayoría. Es decir, necesitamos que se impliquen en la acción de gobierno las distintas formaciones políticas que forman parte de ese pleno. Por eso, entre todos, decidiremos qué queremos para el futuro de la ciudad de Ávila. Si queremos seguir una senda de progreso o queremos hacer determinados recortes para cuadrar el presupuesto municipal en el año 2024. Todos los abulenses a día de hoy conocen que el Ayuntamiento de Ávila vive una situación económica difícil en este momento, en el año 2024, derivado de distintas subidas en cuanto a, por ejemplo, el hecho de que los costes de personal en el Ayuntamiento de Ávila y en todas las administraciones públicas han aumentado, por el hecho de que el Gobierno de España ha decidido que aumenten los salarios de los trabajadores públicos, que nos parece muy bien, pero eso hay que cofinanciarlo. En este caso no recibimos ninguna ayuda del Estado para poder cofinanciar esos sueldos, por lo tanto lo tiene que aportar el Ayuntamiento de la financiación propia, es decir, tendremos que conseguir esa financiación a través de los impuestos que pagan los ciudadanos abulenses. Por otro lado, tenemos un incremento en el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, es decir, las basuras. Todo el mundo sabe que hemos tenido que licitar nuevamente el pliego de basuras, eso implica que va a tener un coste añadido cercano a los 3 millones de euros, por lo tanto tenemos que financiarlo, tenemos que conseguir esa financiación. Y luego aparte tenemos también la realidad que están viviendo todos los hogares abulenses, el hecho de que la luz haya incrementado también su coste, el gas, el combustible, hacen que el Ayuntamiento de Ávila en total, sumando esa subida, esa inflación de precios, con el pliego de basuras, con la subida salarial de los funcionarios públicos, vayamos a tener 5 millones de euros más de gastos que el año 2023. Eso significa que, por eso, en el mes de octubre, nosotros como equipo de gobierno planteamos la posibilidad de actualizar impuestos y tasas. Implica que la oposición en ese momento no quiso que se actualizaran los impuestos y las tasas y mañana vamos a tener la oportunidad en la comisión informativa de poder debatir nuevamente sobre ese proyecto de ordenanzas municipales en cuanto a la fiscalidad para este ejercicio, para el 2024. Esperamos que la responsabilidad haga que los grupos políticos tengan a bien cofinanciar esos servicios públicos que son tan necesarios. Patricia, yo creo que todo el mundo entiende que los servicios públicos se financian entre todos. Es decir, al final nosotros somos el ayuntamiento como una gran comunidad de propietarios en la cual formamos parte todos los vecinos. Si no aportamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena, la comunidad de propietarios no tiene financiación para poderse hacer cargo de esos servicios públicos. De ahí la importancia que tiene todo lo que debatimos, todo lo que tratamos y todo lo que acordamos en el ayuntamiento. Con todo esto que nos ha dicho, la situación económica es a día de hoy la que es. Ustedes plantean esa necesidad de recaudar más tributos para poder hacer frente a esos gastos, pero en este momento los impuestos ya están devengados, tendríamos que pensar en 2025 y aunque incluso todas las fuerzas políticas apoyasen las tasas que tenemos sobre la mesa, el margen de recaudación no es muy alto y no sería posible soportar ese incremento de gastos que ustedes han comentado. En ese sentido,
¿están pensando alternativas de gestión o no sé de qué tipo para poder abordar la situación que hay a día de hoy y que no va a diferir mucho, pase lo que pase en el pleno del 23 de febrero? Hombre, el escenario que tenemos mañana por delante es importante, ¿no? El hecho de que la tasa de basura se pueda modificar todavía, el hecho que haya tasas que se puedan modificar por parte del posicionamiento, distinto posicionamiento de los grupos políticos, puede hacer que los recortes sean mayores o sean menores, ¿no? Nosotros, como equipo de gobierno, teníamos un planteamiento para la ciudad para el año 2024 en línea con lo que han sido los últimos 4 años, es decir, de progreso, de mayores servicios públicos, de sacar la ciudad hacia adelante. Ahora mismo la ciudad va a sufrir un retroceso, usted lo ha dicho. Por mucha modificación que hagamos mañana va a haber retrocesos, ¿no? Para que lo entiendan los ciudadanos en las casas, ¿no? El ayuntamiento tiene que cuadrar su presupuesto, es decir, los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Nosotros tenemos una serie de obligaciones que tenemos que cumplir. Subir los salarios públicos de los funcionarios municipales es una obligación, nos obliga el Gobierno de España. Por otro lado, también nos obliga el contrato de basuras que hemos licitado y que hemos aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, tenemos que cubrirle económicamente. Y por otro lado, tenemos que pagar el coste de los precios de electricidad, de combustible o de gas. ¿Por qué? Porque el alumbrado público tenemos que prestar ese servicio porque es obligatorio por la ley de bases de régimen local. Por otro lado, tenemos que prestar servicios muy importantes, como puede ser la calefacción de los colegios, de los espacios públicos, es decir, a día de hoy tenemos que seguir ese camino que nos marcó la interventora municipal y que ya avisamos en su momento, en otoño, que era el camino que íbamos a tener que recorrer. En el momento en el cual no hay los ingresos suficientes como para soportar los gastos que tiene el ayuntamiento, hay que recortar gastos para equilibrar con los ingresos. Y eso es importante que todos lo tengamos en cuenta. Realmente el equilibrio presupuestario es una obligación y nosotros lo que tenemos que hacer como ayuntamiento es equilibrar las cuentas municipales. De ahí que, a partir del resultado que tengamos mañana en la Comisión de Hacienda, celebraremos el próximo viernes, día 23, el Pleno de Ordenanzas Fiscales, por segunda vez, y posteriormente, como equipo de gobierno, prepararemos y elaboraremos ese proyecto de presupuestos para el año 2024. Una vez conozcamos a ciencia cierta qué ingresos vamos a tener para poder equilibrar. Evidentemente nosotros no queremos recortar servicios públicos y yo creo que ningún grupo político en realidad quiere recortar servicios públicos, pero hay que ser conscientes de que si no hay ingresos tenemos que recortar para poder equilibrar el capítulo de gastos. Y eso es una condición que es necesaria en la administración pública, porque así lo rige la Ley de Haciendas Locales. Después, como usted ha dicho, llegarán entonces los presupuestos. ¿Cree que en ese sentido será necesario llegar a la cuestión, a esa moción de confianza? Porque lo que sí parece claro es que no la ligará finalmente a las ordenanzas, como había pedido la oposición. Bueno, realmente no sabemos el escenario que vamos a tener por delante, ¿no? Nosotros, como equipo de gobierno, estamos abiertos al diálogo con todos los grupos políticos, no nos hemos marcado ninguna línea roja, entendemos que los abulenses eligieron a 4 formaciones políticas, 25 concejales, para que lleguemos a acuerdos, para que nos entendamos. Y nosotros es lo que hemos hecho, ¿no? En estos días nos hemos reunido con todos los grupos políticos. Es verdad que vemos que por parte de algunos grupos políticos puede haber movimientos, puede haber alguna cuestión. Estamos negociando todavía y yo creo que hasta el último momento seguiremos negociando y esperemos llegar a buen puerto, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos en el ayuntamiento, cuando somos concejales, cuando uno es alcalde, tenemos que ser todos generosos, ¿no? Y tenemos que negociar, tenemos que buscar puntos de encuentro, ¿no? Y lo primero, el equipo de gobierno, obviamente, pero también la oposición. El hecho de que no haya una mayoría absoluta hace que todos seamos equipo de gobierno y realmente la responsabilidad se reparte entre los 25 concejales. Ustedes tendrán, me imagino, un cronograma de servicios, de los contratos que irán caducando, que será necesario o no renovar. En ese sentido, con esa llamada a la responsabilidad que está haciendo, ¿cuáles serían los siguientes pasos pensando en ese presupuesto? Para que los ciudadanos lo sepan, ¿qué tipo de servicios podrían ser los primeros que, si no hay algún entendimiento, puedan verse perjudicados? Bueno, pues hay que esperar, hay que esperar. Yo espero que mañana haya una respuesta positiva por parte de los concejales, tengamos más ingresos de los que inicialmente estaban previstos
previstos a partir de ese pleno que tuvimos en octubre del 23, y a partir de ese momento elaboraremos con los servicios municipales ese calendario, ¿no? Evidentemente, los ingresos que se puedan obtener de las conclusiones que lleguemos mañana y esos acuerdos que se lleguen mañana en esa comisión informativa y posteriormente en el pleno de la semana, veremos qué ingresos vamos a tener y qué disponibilidad presupuestaria vamos a tener para los distintos programas de los servicios públicos municipales, ¿no? Eso va a conllevar a que haya que hacer un estudio riguroso por parte de los servicios económicos del ayuntamiento, así como de los servicios de contratación municipales. Ya la interventora municipal en otoño nos adelantó de que si no había consignación presupuestaria suficiente para poder consignar los gastos que teníamos previstos como equipo de gobierno, tendríamos que ceñirnos a aquellos servicios públicos elementales, aquellos que están recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local, que se establecen como obligatorios a prestar por las distintas entidades locales, como puedan ser servicio de policía local, de bomberos, cementerio, alumbrado público, vías públicas, parques y jardines, servicios administrativos de gestión con el ciudadano, y habría otros servicios que se verían resentidos. Lo hemos dicho y lo hemos anunciado desde el primer día. Es muy triste que una ciudad que en los últimos 4 años había avanzado mucho en materia social vaya a sufrir recortes. Hemos visto cómo hemos tenido que establecer lista de espera en ayuda a domicilio porque no hay financiación suficiente. Por un lado, porque la Junta de Castilla y León no está aportando los fondos necesarios para poder acometer esas necesidades en una competencia que es propia de la Junta de Castilla y León. Nosotros como ayuntamiento no tenemos esa competencia. Evidentemente, si la Junta de Castilla y León no financia esos servicios, los tenemos que cofinanciar nosotros como ayuntamiento de la ciudad de Ávila. El hecho de que no tengamos dinero, no podemos hacer esa cofinanciación como nosotros nos hubiera querido. En estos últimos 4 años conseguimos que no hubiera lista de espera. Se atendían todas las necesidades de todos los vecinos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento con sus propios impuestos pagaba esa diferencia. Tenemos que seguir avanzando para que tenga la ciudad mejores servicios. Lo veíamos estos días. La quedada para los jóvenes, sobre todo la parte de quedada deportiva, pues nos gustaría seguir avanzando. Y de hecho tenemos un compromiso con las familias, con las madres, con los padres, para poder prestar ese servicio. De otra manera, pues de otra manera, tendremos que reinventarnos con medios propios, no podremos prestarlo como se prestaba hasta ahora, a lo mejor no tienen la disponibilidad, pero tenemos que intentar seguir prestando esos servicios. Nosotros, y eso yo creo que es importante trasladarlo, y os agradezco esta entrevista porque me permite trasladarlo a los abulenses. Quiero transmitirle a los abulenses que estén tranquilos, que el ayuntamiento va a trabajar para prestar los mejores servicios públicos municipales. Aquellos que no se puedan tendremos que prescindir de ellos, pero vamos a garantizar que los servicios públicos se lleven a cabo con eficacia y con eficiencia como nos dice la ley. Y pensando ya en 2025, una vez que, como hemos dicho, los impuestos a día de hoy ya están devengados, usted ha comentado que al final son todos equipo de gobierno, pero no olvidemos que el bastón de mando de la ciudad lo cogió usted. ¿Qué van a hacer para intentar un acercamiento con el resto de grupos políticos, alcanzar acuerdos que les permita poder llevar a cabo esa subida que ustedes defienden como tan necesaria de los impuestos, de los tributos para el próximo año? Bueno, hay que recordar que yo soy alcalde porque no hubo entendimiento entre el Partido Popular, Partido Socialista y Vox, y por Ávila fue la lista más votada. Entonces la ley establece que si no hay una mayoría suficiente, será la lista más votada quien asuma la alcaldía y en concreto el cabeza de lista, en este caso yo, ¿no? Nosotros desde el primer día lo tuvimos claro. Los abulenses no han querido una mayoría absoluta, han querido que trabajemos con los distintos grupos políticos. Además, nos comprometimos con los distintos grupos políticos a no cerrar un gobierno con ningún grupo, sino trabajar con todos. Llegado el momento, si tuviéramos que trabajar en gobierno con alguno de los grupos, estamos abiertos. Se lo hemos dicho a todos, oye, ¿queréis participar en la acción de gobierno? Que no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema con ninguno de los grupos políticos. La cuestión está en ver hasta dónde quieren llegar ellos, ¿no? Nosotros abiertos a llegar a acuerdos puntuales, acuerdos de gobernabilidad, acuerdos de mandato, a lo que consideren oportuno. Si al final, cuando se ponen los intereses de Ávila encima de la mesa, se dejan a un lado los intereses partidistas, es muy fácil entenderse. Y yo siempre lo he explicado desde el proyecto de Por Ávila.
En Por Ávila hay gente que ideológicamente puede tender más hacia la derecha, otros más hacia la izquierda y otros más centrados. Pero cuando ponemos los intereses de Ávila encima de la mesa nos entendemos perfectamente. Ese modelo se puede replicar a la corporación municipal. Dejemos a un lado las connotaciones que tienen los partidos políticos, las distintas ideologías, esas tendencias partidistas, y pongámonos de acuerdo y pensemos solamente en Ávila, en los problemas que tiene Ávila y las necesidades que tiene Ávila. Si hacemos eso, vamos a llegar a puntos de encuentro. Yo estoy seguro y no me cabe la menor duda y confío en mis compañeros de corporación. Por eso espero que poco a poco se vaya retomando, vamos a ir viendo. Nosotros hoy, como equipo de gobierno, hemos hecho nuestro trabajo, nos hemos sentado con ellos han asistido a las reuniones, la verdad que ha habido una interlocución muchísimo mejor que en octubre y creo que poco a poco vamos a ir rodando. Tenemos que cerrar esta entrevista, aunque ya lanzaba usted ese mensaje antes a la ciudadanía, sí me gustaría, para cerrar, darle esa oportunidad de dirigirse a los abulenses con un último mensaje antes de que después de la publicidad nosotros hablamos nuestra mesa de portavoces. Pues nada, trasladar a los abulenses que nosotros desde el Ayuntamiento de Ávila vamos a seguir trabajando para que la ciudad sea una ciudad próspera, una ciudad con servicios públicos en la cual podamos seguir atendiendo aquellas necesidades que tienen los vecinos. Realmente ese es el trabajo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento y estamos convencidos de que se puede hacer. Por eso tenemos muchas esperanzas de que pronto los compañeros de corporación lleguemos a un acuerdo y nos podamos entender. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, muchas gracias por habernos recibido y continuamos en Enfoque Ávila. Es un verdadero placer, ya sabéis que las puertas del Ayuntamiento siempre están abiertas. Muchas gracias al alcalde de nuestra ciudad. Nosotros vamos a ir a publicidad y enseguida, ya desde nuestro plató, estamos con esa mesa de portavoces, con ese objetivo último, definitivo de enfoque, de que ustedes, los ciudadanos, conozcan todas las visiones. En definitiva, dar voz a todas las sensibilidades y los partidos políticos en este programa en la 8 Ávila. Hasta ahora mismo. Ahora sí, buenas noches. Continuamos en Enfoque Ávila en esta jornada de jueves previa a la Comisión de Ordenanzas de mañana, en la que queremos analizar la situación que vive en este momento nuestra ciudad, esos recortes, esa suspensión de servicios que hemos ido viendo en las últimas semanas por el momento que atraviesa el Ayuntamiento de Ávila. Hemos hablado con el alcalde, hemos estado esta mañana en el Ayuntamiento de la capital, ya lo han visto, él mandaba ese último mensaje a la ciudadanía y a continuación serán los portavoces de los 4 grupos políticos que conforman la corporación municipal los que tomen la palabra en esta mesa. Pero en primer lugar, ya que estamos aquí en las instalaciones del grupo Promecal, vamos a dar voz, como es habitual cada jueves, al director de Diario de Ávila. Esta es su firma. Coincido con el alcalde de la capital en que estamos en una situación de bloqueo institucional. No comparto que esta situación se esté produciendo por el desprecio que Partido Popular, Partido Socialista y Vox le tienen. Tengo dudas de hasta dónde han dado su brazo a torcer estos partidos de la oposición, ni conozco los detalles de las conversaciones o negociaciones que han llevado a cabo para encontrar puntos en común más allá de lo que han comentado públicamente. Pero sobre todo, quien tiene la sartén por el mango es el equipo de gobierno y el alcalde, que es quien está en la cúspide. Si somos demócratas para afirmar que este es el mandato que han encargado los ciudadanos, el de un gobierno en minoría, también lo hemos de ser para comprenderlo. Y sin duda, esta situación obliga a ser mucho más flexible, algo que hasta la fecha no se ha demostrado. Llevamos meses escuchando el discurso de que al no haber aprobado un incremento de impuestos, tasas y ordenanzas, es necesario un bloqueo de actividades culturales, deportivas o de servicios sociales, como si esto no fuera relevante en la ciudad. Pues la obligación de un gobernante no es la de instalarse en el discurso del lamento, sino que ha de demostrar capacidad para encontrar soluciones. Lo primero tendrá un recorrido más o menos largo. Lo segundo, sin duda, será aplaudido y es lo que acaba conectando con el ciudadano, que es a quien se debe cada representante institucional.
Pues era la firma del director de Diario de Ávila y ahora sí abrimos sin más nuestra mesa de portavoces. Ya están aquí en nuestros estudios los representantes de los 4 grupos políticos que, como les decía, conforman la corporación municipal. Buenas noches a los 4 y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Jorge Pato, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, que se estrenen en estas lides porque ellos ya estuvieron en otra mesa previa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia. Eva Arias, portavoz del Partido Socialista, muy buenas noches. Buenas noches. José Manuel Lorenzo, portavoz de Vox, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y José Ramón Mudiño, portavoz del Partido de Por Ávila y también con ello del equipo de gobierno, buenas noches y bienvenido también. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Queremos que en esta noche, como hemos venido contando en las promociones que hemos lanzado de este programa, al final los ciudadanos reciban de mano directa de cada uno de los representantes de las formaciones la postura que ustedes vienen contándoles a través de los medios de comunicación, de nuestros informativos, pero que tengan mayor profundidad en esas afirmaciones, tengan mayor capacidad para poder desarrollar esos planteamientos. Al final nos encantaría que de aquí salieran acuerdos, que salieran resultados. Recuerdo que en la anterior mesa se plantaron al menos la posibilidad de ponerse a negociar. Hemos visto que en esta ocasión, además, en este debate de ordenanzas se está viendo negociaciones. Ahora hablaremos de ello. Pero bueno, en primer lugar, lo que queremos es darles la palabra para que en 2 minutos, aquí sí que vamos a dejar el tiempo más acotado porque en el resto del debate nos gustaría que hubiese ese debate fluido, pero en esta primera intervención sí nos gustaría que en 2 minutos nos resumiesen sus propuestas. Es decir, recuerden a los ciudadanos las enmiendas que han presentado y cuál es la postura que defienden de cara a respaldar o no esas propuestas, esas ordenanzas del equipo de gobierno que, recuerdo, pueden votar de modo independiente o al menos abstenerse. Comenzamos, si les parece, por orden decreciente. Comenzaremos con José Manuel Lorenzo en representación de Vox. Muchas gracias, Patricia. Pues como tú muy bien has indicado, del anterior debate que se realizó, si no recuerdo mal, el jueves 2 de noviembre del año pasado, pues bueno, salió de aquí una especie de acuerdo, de entente, para ponernos todos los grupos políticos a negociar. Nosotros siempre lo hemos dicho, Vox no ha entrado en el Ayuntamiento de Ávila para estar enfrentado al resto de partidos políticos. Nosotros hemos entrado en el Ayuntamiento de Ávila para mejorar nuestra ciudad, para mejorar la vida de los abulenses. Y por lo tanto, por supuesto que nos pusimos manos a la obra e intentamos poner nuestro granito de arena para conseguir un acuerdo que mejorara nuestra ciudad. Y en base a ello, pues expusimos nuestras medidas, nuestros 15 puntos, ¿vale? Con los que consideramos se podría llegar a un acuerdo, se podría apoyar para conseguir un acuerdo de ordenanzas y de presupuestos. En esos 15 puntos había 3 bloques: medidas de ejemplaridad política, medidas económico-sociales y demandas ciudadanas, porque insistimos, lo hemos dicho siempre, no se puede gobernar a espaldas a los ciudadanos. Y es que la realidad que vivimos en Ávila es que la situación de la ciudad es una situación muy mala. Ávila, desde la crisis financiera, económica del año 2007-2008, está en una situación de estancamiento, de abandono, sin precedentes. Y no podemos gobernar a espaldas a los abulenses. Por lo tanto, nosotros decimos, oye, si hay que hacer sacrificios, los primeros que tenemos que hacerlos somos los representantes de los abulenses que estamos en el equipo de gobierno. Ejemplaridad política. Respetamos el resto de posiciones. Es decir, nosotros no tratamos de imponer nuestra posición, pero nosotros lo tenemos muy claro y es coherente con lo que siempre hemos dicho. Sin ejemplaridad política no vamos a poder apoyar subidas de tasas e impuestos a los abulenses. Muchas Esa gracias. es la postura de Vox, partido con el que el equipo de gobierno se reunía el pasado lunes. En el caso del Partido Socialista, vimos como el jueves de la semana pasada, cuando me refiero al pasado lunes es de la semana pasada, igual que con el Partido Socialista el jueves, y también este miércoles se ha repetido un nuevo encuentro. Nos gustaría que Eva nos explicase la postura a día de hoy del Partido Socialista, después de haber presentado ante los medios de comunicación las 2 enmiendas que ustedes habían llevado al equipo de gobierno y saber si ha habido algún tipo de acercamiento en esos encuentros. Bueno, nosotros como Grupo Municipal Socialista sí que es verdad que vamos a agotar hasta el último día para llegar a puntos de encuentro siempre para el bien de nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad. Lo tenemos claro. Por respeto institucional nos esperaremos a la comisión que mañana se va a llevar a efecto de Hacienda. Consideramos que estos temas primero se tienen que hablar en un foro interno del Ayuntamiento. No podemos estar haciendo constantemente de la política un circo mediático y de hecho nosotros consideramos la política algo más serio que estar constantemente
constantemente diciendo cuál es nuestra posición, porque lo único que podemos conseguir con esta situación es, de algún modo, no generar esa tranquilidad que un responsable político tenemos que trabajar siempre para que el ciudadano tenga. Aparte de esto, y a colación de lo que estábamos hablando, pues esos dos puntos que nosotros llevamos mañana y que ya hemos manifestado en una rueda de prensa mañana para modificación de la propuesta de las tasas y de las ordenanzas, es el tema de las basuras. Por responsabilidad y por coherencia lo votado en el anterior pleno, cuando el Grupo Municipal Socialista quisimos que este pliego saliera adelante, y el tema de la prestación de los enseres municipales, puesto que lógicamente también el Partido Popular llevó una proposición a pleno hace un pleno, o sea, en el pleno pasado, y nosotros estábamos a favor de la misma, por coherencia y por responsabilidad con la ciudadanía. Sí que es verdad que respecto al tema de los impuestos, el Grupo Municipal Socialista los va a dejar hasta el momento en stand-by, porque entendemos que estos impuestos, tanto el IBI como el de vehículos de tracción mecánica, no empiezan a tributar hasta el 1 del próximo año, y es absurdo estar tocando ahora o negociando unos impuestos cuando yo creo que cuanto se negocien más cerca dentro del año 2025, que es cuando van a empezar a tributar, pues más nos vamos a agarrar a una realidad. Sí que es verdad que en la tasa de basuras queríamos que se subiera un 22% este año y un 22% el año que viene, y eso no se va a poder llevar a efecto porque la Ley 7/2022 no lo contempla. El Partido Popular, en este caso, también se reunían el miércoles de la semana pasada, y ustedes sí destacaban que al menos en esta ocasión el equipo de gobierno también había mantenido un encuentro con ustedes, se había mostrado dispuesto a negociar. ¿Cómo nos resume la propuesta de su formación? Sí que es verdad que nos ha alegrado que en esta ocasión el equipo de gobierno haya contado con el Partido Popular para hablar sobre su propuesta, que es básicamente una repetición de la jugada de lo que ocurrió con las ordenanzas en el mes de octubre. Hemos recibido una propuesta prácticamente idéntica, pero al menos se ha recogido el guante de que el Partido Popular está abierto a hablar, y que las urnas es lo que dijeron el día 28 de mayo, que el equipo de gobierno tenía que ser de por Ávila, pero que es un gobierno en minoría y que tiene que estar abierto a la negociación. A raíz de ahí, bueno, ya que el documento que nos presentaron era prácticamente el mismo que se remitió en el mes de octubre, sí que es verdad que las alegaciones que ha presentado el Partido Popular iban en la misma dirección. Es cierto que ya va a ser la tercera vez que entre las alegaciones de octubre, el Pleno, y en estas nuevas alegaciones a las ordenanzas, que pediremos esa supresión para entidades sin ánimo de lucro del préstamo de útiles, que es volver a una situación que ya existía en este ayuntamiento en el año 2019, eso estaba así. Y luego hemos presentado alegaciones también respecto a una serie de tarifas del tema turístico y del tema de impuestos. Creo que, como bien se ha dicho, huelga hablar de impuestos ahora mismo cuando no entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2025. Al final nos vemos que vamos a tener, en un año vamos a votar 3 veces las ordenanzas, porque obviamente plantear un debate sobre los impuestos del 2025 sin saber en qué situación económica va a acabar el 2024, lo consideramos que es una cosa que está completamente fuera de lugar en este punto. Entonces, sí que es verdad que agradecemos que se nos haya tenido en cuenta, agradecemos el haber tenido esa reunión, hemos formulado nuestras alegaciones y nuestras líneas rojas, sobre todo con el tema de los impuestos, que, como digo, no es un tema que creamos que se debe tocar en este momento. Tras recordar esa postura de los grupos de oposición, José Ramón Budiño, ¿qué análisis hace de la situación el equipo de gobierno? Bien, bueno, efectivamente el análisis prácticamente lo hacen los portavoces, ¿no? Vemos una formación como Vox que efectivamente nos hacía una serie de propuestas, algunas no se ajustaban y no se ajustan a la legalidad, así lo transmitimos, otras se ciñen a esa ejemplaridad política. Ahí también hemos tenido un amplio debate sobre lo que es algo ejemplar políticamente. Yo creo que los 25 concejales, o por lo menos los que conforman el Grupo Municipal de Por Ávila, son ejemplares en cuanto a su actitud, en cuanto a su dedicación, y no tenemos que pedir perdón a nadie por ser políticos o por estar ejerciendo la función pública,
Partido Socialista, la portavoz lo ha comentado perfectamente, la propuesta de la formación, y al portavoz del Partido Popular sí que me gustaría, no sé si a partir de ahora tendremos que hacer reuniones con notario, con la presencia de un notario, para dar fe de esos encuentros, porque con la portavoz anterior a usted, con la señora García, el 26 de octubre hubo una reunión, 16 de noviembre 2, una con técnicos a mayores, más otra con la teniente alcalde de Hacienda y con la señora García, particularmente para exponer los puntos de vista. Lógicamente, cuando la demanda del ayuntamiento es aumentar ingresos y la portavoz y su formación se cierran en reducir ingresos, el debate, como comprenderán, es el que es, y creo que todos los abulenses lo pueden entender. Hemos visto dos formaciones dispuestas dentro de esa situación presupuestaria, no económica, presupuestaria del consistorio, que además ha habido una reunión con los técnicos de por medio para ver partida a partida y ver cuáles son las posibilidades de actuación desde el ámbito político. Como digo, dos formaciones dispuestas a negociar y a llegar a entendimientos, y una como la del Partido Popular, que entiendo por esa animadversión o porque somos enemigo público declarado número 1 del Partido Popular por Ávila, esa animadversión que tienen con el equipo de gobierno por Ávila, pero no se dan cuenta que a quien no perjudican no es al señor Sánchez Cabrera ni al señor Gudiño, es a los ciudadanos. Por alusiones sí que me gustaría... Si quiere, vamos a tener un turno un poco de réplica dentro de lo que se ha comentado en la mesa y después vamos a seguir hablando de más temas, ahondando en cada una de las tasas. Jorge. Yo solamente decir que aquí los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular no venimos con la mochila del odio con la que pueden venir ustedes hacia el Partido Popular. Nosotros venimos con ánimo de dialogar, venimos con ánimo de trabajar por la ciudadanía y en ningún momento estamos poniendo palos en las ruedas. Es más, aquí los que manipularon incluso la forma en la que se iba a debatir la Comisión de Hacienda en el último minuto fueron ustedes, no fuimos nosotros. Es más, eso tuvo hasta la consecuencia de que hubo que paralizar esa comisión porque nos sorprendió a todos los equipos de la oposición y se llegó a pedir incluso esa suspensión. Es decir, no fuimos nosotros los que estuvimos diciendo cambiando las reglas del juego una vez que se había empezado el partido, que por cierto me gustaría redundar en el hecho de que le hemos oído en estas semanas decir que se va a votar punto por punto como si fuese un ofrecimiento que hace el Grupo de Por Ávila. Precisamente eso fue lo que se cambió en las reglas de juego y ya se votó en su momento punto por punto, algo que ustedes incluso llegaron a tratar de aprovechar para vender medias verdades a las asociaciones de la ciudad. Eva. Bueno, pues nada. Un poco en relación a lo que se ha hablado en la mesa, se quiere puntualizar al respecto. Claro, sí, que agradecemos que sí que esta vez se vayan a tratar punto por punto, pero sí que es verdad, tengo que darle la razón al portavoz del Partido Popular, porque sí que en la comisión de Hacienda que habíamos tratado, sí que lo tratamos punto por punto, independientemente que después en el Pleno se vote el documento íntegro. Era una petición que siempre había hecho la portavoz del Partido Socialista, Yolanda Vázquez, en anteriores mandatos, y nos alegramos el Partido Socialista que esta vez se pueda votar punto por punto. Podremos estar de acuerdo siempre y llegar a puntos en común entre todos en algunas modificaciones de algunas tasas. José Manuel. Pues aquí quería recalcar una vez más que tenemos que intentar llegar a acuerdos y de verdad esta relación que hay entre Partido Popular y Por Ávila al final hace daño a la ciudad de Ávila, que eso es lo peor, ¿vale? Y en este sentido de ejemplaridad política, por supuesto que consideramos que los 25 concejales del Ayuntamiento de Ávila y por supuesto los 11 concejales que tiene el equipo de gobierno son ejemplares. No entramos en ese tipo de detalles y respetamos las posturas que tienen todos en relación a los sueldos, lo que se tiene que cobrar. No vamos a entrar en eso, pero nosotros somos firmes en nuestro posicionamiento. Nosotros creemos que si se está diciendo a los abulenses que hay que hacer sacrificios, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros. Y nos incluimos dentro de esos sacrificios. Y además, es que se cuantifican. Es decir, con nuestras medidas de ejemplaridad política, durante toda la legislatura nos ahorrábamos 650.000 euros. 650.000 euros que se podían utilizar para no realizar recortes, o no realizar tantos recortes, porque recortes probablemente haya que realizar, sino simplemente para tratar de mejorar la situación de los abulenses. Insisto, respetamos todas las posturas políticas, pero la nuestra es clara y firme. Sin ejemplaridad política no podemos apoyar subidas de tasas e impuestos a los abulenses.
José Ramón Budiño, para cerrar este turno. Muchas gracias. En primer lugar, escuchar de la boca de un miembro del Partido Popular manipulación, hay que cuanto menos cuadrarse porque saben de lo que hablan. Por lo tanto, en primer lugar, cuando se habla de manipulación, lo hemos visto. Esa demanda que ha habido de los grupos municipales se ha recogido y así se va a hacer. Que ese no sea una barrera, que no haya un entendimiento porque no se puedan votar punto por punto. Imagino que ustedes entonces mañana votarán muchos puntos. Creo que le he escuchado con respeto y espero que también lo haga usted igualmente. Igual que ha habido esa modificación para que ustedes puedan votar sin ningún tipo de cortapisas ni límites y que mañana veremos ese resultado de esa modificación, si va a ser efectiva en cuanto a esas votaciones favorables del Partido Popular para no bloquear la situación de la ciudad. Efectivamente, lo dice el portavoz de Vox, que habla de ejemplaridad política. Ejemplaridad política también es que el alcalde les llame y no tarden 6 días en reunirse con el alcalde. Eso también es un ejemplo. No, se lo digo honestamente. Nosotros nunca hemos tardado 6 días. El miércoles, por no hablar personalmente y en términos... No voy a entrar en temas, de verdad, pero... y hablo de los liberados, antes de que lo saquen ustedes. Los liberados son personas que dejan su profesión para dedicarse a la función pública, para que, si tienen que ser un lunes, un viernes, un domingo por la mañana, la actividad del ayuntamiento no se bloquee a expensas de agendas profesionales, viajes, reuniones. Por lo tanto, hablar de ejemplaridad política va mucho más allá de esos números y cifras redondas que usted me pone de 600.000 cuando estamos hablando de un déficit presupuestario que ronda los 5 millones de euros, que es recortar a esos liberados, que parece que hay que pedir perdón por dedicarse a la política. Le digo y adelanto que yo no lo voy a hacer, lo hago con mucho orgullo, porque así lo han decidido los abulenses y así han vuelto a decidir ellos hace unos meses para que siga desarrollando su función política por Ávila en el consistorio. Lo voy a hacer con mucho honor, con mucho orgullo y no voy a pedir perdón por hacer esa función política en aras del beneficio de todos los abulenses. Respetamos esa posición. Desde luego, por supuesto. Sí, pero ustedes bloquean la situación por esa posición. No, nosotros no bloqueamos la situación. Nosotros tenemos nuestra postura. Nosotros decimos, ¿estamos de acuerdo? Podemos estudiar incluso que no hace falta que se llegue a la eliminación de un liberado, que se reduzcan los sueldos, etcétera. Simplemente nosotros lo que decimos es que... Que se reduzca, no, que nos reduzcamos. ¿No? Nosotros también nos reducimos las asignaciones. ¿Cuántos liberados tienen ustedes? Nosotros ninguno. Y ya lo hemos manifestado que no vamos a hacer. Por supuesto, también nosotros ganamos 900 euros. Este mes todavía no ingreso nada del Ayuntamiento de Ávila. Y, bueno, pero tiene su profesión y puede ejercer su profesión, que yo no lo puedo hacer. No, estoy liberado, no puedo, claro, dedicación exclusiva. No puedo, exclusiva, efectivamente. Pero, usted podrá seguir haciendo su función profesional, cosa que los liberados no pueden hacer. Sí. Por supuesto que no pueden hacer los liberados, pero a lo mejor, si hay que hacer sacrificios, los tenemos que hacer todos. No, pues usted no es liberado, yo sí. Sí, pero nosotros también hacemos sacrificios. ¿Cuál? Es decir, nosotros también nos reducimos las asignaciones a los grupos municipales. Nosotros también reducíamos los asesores. Y nosotros también, ningún problema. Ningún problema. Nosotros también nos congelábamos las asignaciones a las asistencias, esos 900 euros que ganamos. Ejemplos en fin, políticos insistimos. Y clases de ética y moralidad. No estamos dando ni ejemplos. No, sí, estamos insistiendo el mensaje que trasladan es muy bonito popularmente, vende mucho, pero no es realista. Nosotros insistimos, si queremos que los abulenses hagan sacrificios, hagan esfuerzos, nosotros tenemos que ser los primeros en hacerlo. Muy bien. Nosotros tenemos que ser los primeros en hacerlo. En ese sentido, Vox parece que hubiera dado carta blanca al Ayuntamiento para subir impuestos si hubiesen aceptado esas medidas. ¿No hay ningún margen de maniobra en ese sentido? Saben que sí. Muchísimas. Aparte de esos puntos, hay algunos que, voy a decir, rozan la ilegalidad en cuanto a en diferentes preceptos, sí, de zona de bajas emisiones, que hay que cumplir sí o sí, por normativa y por legalidad, y ahí estamos de acuerdo en las 4 formaciones, y luego se ciñen en la ejemplaridad política, cuando vuelvo que si abrimos el debate de la ejemplaridad política, tendríamos que ser mucho más profundos en la misma. Y de verdad, lo vuelvo a decir, que mi dedicación, me he reunido con este señor con 30 puntos en el pie, recién operado, y lo hago y lo volveré a hacer porque era necesario. No puedo, por una situación personal, bloquear la situación del ayuntamiento. No lo he hecho ni lo voy a hacer. Y dentro de ese margen político, de esa maniobra, nos vamos a encontrar. Ahora bien, con esos eslóganes de, no, tenemos que hacer un esfuerzo, que lo haremos. Ustedes decían, de congelarse el sueldo, lo pusimos en la mesa. Nos tenemos que congelar el sueldo todos. Todos, claro. Lo hacemos, que no hay ningún problema. Pero también es muy eficiente
que los abulenses que han votado para que aquí haya abulenses como nosotros, que estamos haciendo política para ellos, nos dediquemos a eso. No solo a ir a procesiones y a ir a actos y entregar premios, no, que hay mucho trabajo de despacho que lleva mucho tiempo y muchas horas. Y eso, el gobierno o los que han gobernado saben lo que es. Lógicamente, cuando estoy en la oposición es otra postura, otra situación. Seguramente esa postura puede ser entendida en algunas ocasiones como populista, pero desde fuera parece más fácil decirle al ciudadano que se apriete el cinturón cuando también los políticos hacen algún gesto en ese sentido. Sí me gustaría conocer la postura del resto de grupos al respecto. Por ejemplo, el Partido Popular en el pasado mandato fue especialmente crítico con los liberados que había en el Ayuntamiento de Ávila. ¿Cuál es su postura a día de hoy, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Diputación son 8 los diputados que están liberados? Sí que me gustaría puntualizar una cosa al señor Gudiño, y es que barato le saldría que le apoyásemos todas las modificaciones a las ordenanzas solamente por cambiar el sistema de votación en la comisión. Creo que eso sería un regalo que no creo que debiera aceptar nadie, el que solamente por cambiar un sistema de voto, que ya lo cambiaron ustedes, ya digo, por la puerta de atrás en el último minuto en la comisión, ahora tengamos que cambiar los sentidos de voto en las ordenanzas solo porque se ha cambiado el sentido de voto. Creo que eso sería francamente injusto, porque sería no tener que mirarnos su documento y solamente aprobarlo en base a ese sistema de votación. Respecto a los liberados, hay algo que está muy claro. El equipo de gobierno, el equipo de Por Ávila, ahora tiene 11 concejales, mantienen los liberados. La situación que tenían en la legislatura pasada era otra, tenían además, han absorbido ahí al señor Carlos de Ciudadanos, y eso les ha generado la situación que tienen ahora mismo de representación en el ayuntamiento, y en base a eso entendemos que hay un exceso de liberados. Creo que además comparar la situación de la Diputación, en la cual los diputados no residen en Ávila, pueden tener que trasladarse o desde el Fresno o desde Candeleda, creo que no son situaciones comparables. Entonces, pero refiriéndonos concretamente a lo que estamos aquí, que es al Ayuntamiento de Ávila, es realmente esa situación de los liberados nos sigue pareciendo excesiva. Pero ya le digo, es que en este debate de enmiendas, que es el segundo asalto que intenta Por Ávila para aprobar esta subida de impuestos, nosotros hemos marcado las líneas rojas en base a los criterios que hemos defendido siempre. Y ya sé que le gustaría que yo hubiese gobernado antes en este ayuntamiento, pero recuerdo que yo llevo desde las últimas... No, me ha dicho que sí, yo había las responsabilidades de gobierno. ¿Que han gobernado? No, por eso, pero yo no he gobernado, yo soy un recién llegado a la política y sobre todo a la portavocía desde el 16 de enero. Del Partido Popular. No tengo nada más de bagaje ni tampoco de antecedentes políticos más que los que tengo en este ayuntamiento desde que hubo las últimas elecciones. Entonces, ahí también por puntualizarlo. Pero ya digo que creemos que es una situación, además creo que en boca de la portavoz del Partido Socialista se ha visto que la situación económica, que es la que no aclara el grupo de Por Ávila, de por qué en mayo nadie oía hablar de un roto en las arcas del ayuntamiento y ahora de repente tenemos un roto enorme. Es que fue volver del verano y fue el disgusto del verano, que nos encontramos con una situación que nadie había planteado. De verdad. Nadie había. Es el desconocimiento. Pues pregunte a los ciudadanos a ver si alguno le habían informado de eso. Ahora mismo. Y por cierto, en su programa... Le pido terminar, sí, Jorge. Ya terminó, que únicamente que es que en su programa electoral de Por Ávila nada se hablaba de una nueva subida de impuestos, entonces debemos entender que no preveían que fuese necesaria, porque si no, entendemos, y los ciudadanos habrían entendido que vendría contemplado algo tan importante como una subida de impuestos, vendría contemplado en su programa electoral. Para cerrar este tema de la ejemplaridad política, me gustaría saber cuál es la postura del Partido Socialista. En su caso, Eva, desde Vox pedían que se redujesen 2 liberados y ellos daban prácticamente por sentado que una de esas liberaciones fuese la suya, la que se eliminase. ¿Estaría dispuesta a renunciar a esa dedicación parcial del 66% que tiene en el Ayuntamiento? A ver, con estas declaraciones el partido de la ultraderecha del consistorio lo único que manifiesta es el desconocimiento total que tiene de un reglamento orgánico municipal que se ha trabajado por otros concejales que nos precedieron en el cargo en este ayuntamiento, y es que mi liberación es un derecho que tienen reconocido los partidos de la oposición para poder desarrollar lo mejor posible. Si me permite hablar, por favor, que ya usted utilizó bastante turno de la palabra anteriormente a mí. Gracias.
Entonces, lo que le quiero decir, Patricia, es un desconocimiento total que tiene en este partido de la ultraderecha de lo que implica el funcionamiento interno de la oposición. Nosotros vamos a defender siempre ese trabajo arduo que han hecho compañeros concejales que nos han precedido en el cargo, que han intentado conseguir con eso que se pueda profesionalizar la profesión de político y que podamos ejercer un trabajo de oposición arduo, que es como nosotros estamos intentando hacer. Más allá de mi liberación, que parece que siempre tengo que ser yo el tema de debate para la ultraderecha, yo entiendo que por ser mujer y por pertenecer a un partido de izquierdas le molesta constantemente, pero bueno, no quisiera perder más el tiempo con el señor Lorenzo. Respecto al tema de los 7 liberados, sí que hay que reconocer, y así lo manifestamos en el pleno de organización, que la ciudadanía volvió a votar para que el partido de Por Ávila gobernara nuestra ciudad. Lo que pasa es que estaba en una minoría. Y con eso nosotros lo que sobreentendimos es que los 7 liberados no le pesaban y no estaban en contra del mismo. Lo que sí nos ha sorprendido y no compartimos es que consideramos que se ha concurrido a unas elecciones con una mentira o con una verdad a medias. Y el señor Sánchez Cabrera siempre nos vendió que lo que no son cuentas son cuentos. Y en este caso las cuentas no cuadran, con lo cual algún cuento se nos ha contado por el camino cuando tenemos un desfase presupuestario de casi 5 millones de euros, el cual no compartimos. Vamos a cerrar este tema de la ejemplaridad política porque tenemos que seguir con el debate. Hablaba usted de la situación, lo han repetido todos ustedes, el desconocimiento de la situación real económica del consistorio, y ahí es donde José Ramón Budiño pedía la palabra para precisamente explicar cuál es a día de hoy esa situación. Bien, creo que cabe diferenciar, por un lado, la situación económica del consistorio y la situación presupuestaria, que es la que estamos debatiendo. Si hablamos en el ámbito económico, el consistorio abulense, desde que gobierna Por Ávila, nos encontramos un consistorio con una deuda financiera a 15 de junio de 2019 de 30,3 millones de euros. A 15 de junio del 2022, a cierre de ese primer mandato, dejábamos la deuda a 25,3 millones de euros. Reducíamos la deuda financiera del consistorio en 5 millones de euros. Datos, cifras objetivas que ya por sí califican lo que es la política de Por Ávila en el consistorio abulense en materia, como digo, económica. Ahora ya hablamos del ámbito presupuestario. Hablaba del desconocimiento, que me hace gracia que hable de liberados y lo ciña al kilometraje de la aldea o del Fresno, creo que ha dicho. No sé si esa teoría vale también en Segovia, donde gobierna su partido político y han pasado de 7 liberados a 13. No, perdón, a 14. Me he equivocado por uno, a 14. No sé si también van de la aldea a Segovia. Hablando, o sea, es que cuando hablamos, le he escuchado perfectamente, y lo que creo que, igual que el término que hemos absorbido a un concejal, como que le hemos cogido, le hemos succionado de su puesto, de su escaño, le hemos metido, de verdad, creo que son términos que a lo mejor es, por se lo dije en el pleno, todavía lleva la L y estoy abierto a intentar, dentro de mi breve experiencia política también como la suya, a intentar pues ayudarle en ciertos términos y ciertos aspectos y también en el ámbito político. Decía, los presupuestos se piden un informe a los técnicos, a los diferentes servicios municipales en agosto. En agosto es cuando se desarrolla el primer esbozo de lo que van a ser los presupuestos. A partir de esas necesidades que vienen demandados por el IPC, por el aumento de servicios, de suministros, de convenios colectivos, del salario profesional a los servidores públicos, que lógicamente tiene que sufragar el consistorio, ahí se hace un primer esbozo de ese presupuesto. Y en base a ese primer esbozo se proyectan esas ordenanzas para intentar ajustar los ingresos a ese presupuesto que tiene que ser del siguiente año. Esa es la realidad. Sabíamos que había un pliego, el de residuos y basuras, que había que sacarlo. Igual que sabemos que el de transporte urbano colectivo hay que sacarlo. Eso no es engañar. Eso no es engañar, es una realidad. Y eso lo han hecho todos los municipios. También otros gobernados por el Partido Popular o también cogobernados con Vox, en el cuales han subido impuestos y tasas, porque es normal, porque el precio de la vida sube para todos, para los ciudadanos, para las instituciones, para las empresas, y hay que ajustar ingresos y gastos. Aquí no se ha engañado a nadie, no busquen el señor Cabrera, porque ahí sí que ustedes dan una connotación política a una situación que además lo hemos querido hacer en base a esa mesa que se desarrolló aquí en esta televisión, lo cual agradezco, con técnicos de la casa perfectamente habilitados para ello, en los cuales se hizo un análisis auténticamente por partidas identificadas y ajustado a la necesidad del consistorio
para poder evaluar entre todos qué actuaciones ya políticas desarrollar. Y eso, como les digo, les di la fecha. El 16 de noviembre, por la tarde, estábamos los portavoces, estaba la otra portavoz del grupo municipal, con los técnicos, y se vio partida a partida para saber la realidad. No se habló de engaños, y se veía las necesidades que tiene el consistorio. 16 de noviembre, las elecciones fueron en mayo. Entonces no mezclen, no intenten sacar rédito político, que por Ávila engañó, que sabíamos que había... La situación económica a junio del 2022 eran 5 millones menos de déficit, pues de deuda financiera. Esa era la realidad. No, se nos han acabado los problemas y han reducido 5 millones en 4 Ustedes años. no saben diferenciar entre presupuesto creo que y situación económica. De verdad, no lo saben diferenciar, es tan difícil. Siga reduciendo. Es que eso lo está diciendo usted mismo. No se puede recortar de ningún sitio. ¿Cómo vamos a seguir reduciendo? Miren, otro concepto, no sé, porque no y ya cierro con esto, porque nos dicen muchos ciudadanos, y es parte del desconocimiento que estoy viendo en esta mesa. Dejen de hacer obras y, hombre, pues ajusten en esas subvenciones. Miren, no se puede mezclar inversiones, obras que estamos viendo en las calles de Ávila, con gasto corriente. Es así de sencillo, pero creo que ese desconocimiento, que los ciudadanos no tienen por qué conocerlo, ustedes sí. Pero a ver, y tienen armas para conocerlo. Usted está diciendo que toda la ciudadanía sabe que la vida va subiendo, que hay un IPC. ¿Lo saben todos menos los de por Ávila del Ayuntamiento de Ávila? ¿No? ¿Eran los únicos que no lo sabían? ¿Que la vida subía? ¿Eran ustedes los únicos que no sabían que tienen que sacar ese pliego de residuos? ¿Son ustedes los únicos que no saben que tienen que sacar el pliego de transporte urbano? Es que claro, ustedes han estado retrasando el tema de sacar el pliego de basuras hasta del mandato anterior, no han hecho nada, lo han traído al inicio de este mandato y es cuando... No diga palabras. En Hoyo de Pinares, ¿ustedes sabían que había que subir el IBI? No, lo han subido. Ustedes sabían que... Es información política. No le hablo de Santander, hablo de un municipio que gobiernan ustedes. O sea, no hagan demagogia de... No sabían ustedes en tantos municipios de Ávila, no sabían ustedes que gobiernan. Es que no entiendo si estamos hablando de Ávila porque es que estamos hablando y para los ciudadanos de Ávila. Para terminar su intervención, por favor. Sí, solamente decir eso, que es que eso es una realidad. Sabían que tenían que sacar ese pliego de basuras. Ustedes han subido ese pliego de basuras, eso lo tenían que sacar. Y han llegado y lo han presentado nada más comenzar este mandato, que de la nada aparece ese pliego de basuras, no dando margen cero a la negociación, porque se nos dijo que no había margen a la negociación, que estaba prácticamente cerrado, podíamos presentar enmiendas, pero que esas enmiendas no iban a prosperar porque estaba completamente cerrado. Y queda el pliego de transporte urbano. Entonces, no se nos puede venir a decir que es que ahora todos son situaciones que han surgido en el mes de agosto. Porque, como bien ha dicho el señor Budiño, toda la ciudadanía sabe que según van pasando los años, y normalmente el 1 de enero aquí se aplican subidas por subida del coste de la vida, y a ver si lo sabían todos, menos los de por Ávila. José Manuel. Simplemente por terminar, señor Arias, la señora Yolanda Vázquez, que no creo yo que fuera ni de extrema derecha y es mujer, se manifestó exactamente en los mismos términos que me manifesté yo en relación al tema de liberados. Y por cierto, ella nunca se liberó. Sí, ahí está en el pleno Vázquez votó a favor de ese reglamento orgánico municipal que contempla la liberación de un miembro de los partidos políticos de la oposición. En fin, mírese, insisto en el mismo tema. En fin, a lo que vamos, insistimos, señor Budiño ha insistido en la gestión, por eso necesitan 8 liberados, la gestión eficiente del equipo de gobierno. En este punto, y siempre van al tema de los técnicos. Informe de intervención técnico. Aquí está, saltado. Consideramos que la mayor parte del ingreso del ayuntamiento proviene de los impuestos y otros tributos que pagan los ciudadanos. El mantenimiento de los mismos sin actualizar sus importes durante años supone un gran esfuerzo para hacer frente a los gastos de los servicios públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ustedes han puesto los intereses de su partido, los intereses electorales por delante de los intereses de los abulenses. Léamelo otra vez, por favor, léamelo otra vez. Aquí léamelo. No han actualizado los impuestos en 4 años. Nada más llegar subimos el IBI, pero ¿usted dónde estaba? Claro, no estaba en Ávila. ¿Y usted sabe el desgaste que tuvo político eso? Que usted ni se enteró. Lo primero que hicimos, subir el IBI porque era necesario. Lea otra vez léalo otra vez. Consideramos que la mayor parte de los ingresos del ayuntamiento provienen de impuestos. Al que ha subido el IBI, que éramos los del IBI, ahora me está diciendo que no hemos subido los impuestos. El primer año nada más llegar para ajustar la situación
sensación que aquellos señores dejaron en el Y luego consistorio. hay Lo primero que tasas hicimos... sin actualizar y lo hacen siempre Vamos lo mismo. a ello. Siempre actúan No, de la nosotros, misma manera. efectivamente. Suben Lea otra vez el párrafo. sablazo Increíble. fiscal Su el argumento primer me ha año, dejado ojo plático. sablazo fiscal el primer Sí, sí, año está- y luego tiran. Sablazo, no. Lea Aquí el párrafo está. otra vez. Eva Lo digo Arias. yo. Mala gestión. Mala ¿Qué gestión. mala gestión? Mala ¿Dónde gestión. pone mala gestión aquí? Mala gestión. No, dígame dónde pone mala Considera- gestión. aquí- Hay No, que subir tasas de consideramos- impuestos, lo que hicimos el primer año. ¿Cómo que hay que subir tasas de impuestos? Pero está Precisamente diciendo en el lo que está informe. diciendo es que ¿Dónde no se pone mala actualizan gestión tasas de aquí? impuestos. IPC de cierre de este año, 2024, para que haya que subir los impuestos, ¿cuánto ha sido? 3%. Ya veo que no lo sabe. Del año anterior. Pero que es un Fue- gasto de economía del 3%, del 2%. Claro, usted está diciendo, usted justifica la subida de tasas de impuestos que hay en una relación a la pregunta, subida que del un examen. IPC. Que hay una pregunta. Sí, claro, Bueno, si hay que pues, subirlo. ¿cuántos minutos tengo para contestar a su examen? No. Si simplemente es ustedes justifican su subida de tasas de impuestos en base a la subida de la inflación, del coste de la vida. Además, Insisto, a ese IPC. informe que tiene muy bien Vamos a subrayado. dar la palabra- En el año José Manuel. 2022 Que no ha entendido cerró el usted. IPC en un 8%. ¿Por qué no subieron las tasas de impuestos entonces? Porque año electoral. Usted no Y quiere no saber había que nada. subir tasas de impuestos. Eva Insisto, Arias. lo hice intervención. José Manuel, vamos a dar la palabra a la portavoz del Partido Socialista. Lo que es una realidad, y es verdad que cuando en el anterior mandato el equipo de Por Ávila y el señor Sánchez Cabrera ocuparon los mandos de este ayuntamiento, se nos metió el sablazo que todo el mundo conocemos del IBI del 9,6. Sí que es verdad que es un modo operandis y este año, por lo que nosotros vimos, se quería volver a utilizar esa praxis. Como a nosotros se nos vendió que las cuentas del ayuntamiento estaban saneadas, era esa línea roja que en un momento pusimos el Grupo Municipal Socialista, que subida el primer año del IBI a los abulenses, no. Lógicamente todos podemos entender, la ciudadanía también, que el coste de la vida sube y que la manera de financiarse el propio consistorio es con la subida de tasas e impuestos. Pero lo que nosotros no compartimos es que eso se haga siempre en el primer año de mandato y después nos olvidamos solamente con fines políticos y para sacar un rédito político y totalmente electoralista del que estamos en contra. Con lo cual lo que le pedimos al equipo de gobierno, también aquí públicamente, es que si tenemos que ir haciendo modificaciones a los impuestos y a las tasas sean progresivas a lo largo de todo el mandato y no solamente el primer año del mismo. Y por nuestra parte, pues nada más en este tema, es una realidad. Ha reconocido el señor Budiño que tenemos un déficit presupuestario de 5 millones de euros y ese se tendrá que subsanar a lo largo de los años venideros. Pues ahora miramos a los años venideros y a la próxima semana cuando tenemos ese pleno de ordenanzas. Pero vamos a ir a publicidad durante 3 minutos, escasos minutos, para hacer un pequeño descanso y enseguida continuamos aquí en esta mesa de portavoces. Pues continuamos en Enfoque Ávila en esta mesa de portavoces con Jorge Pato, Eva Arias, José Manuel Lorenzo y José Ramón Budiño. Gracias a los cuatro abrimos la segunda parte de este debate y lo hacemos ahora mirando al documento que hay sobre la mesa, ese documento de ordenanzas. Si las vamos desgranando, comenzamos por la tasa de basuras. Hemos visto que en este caso hemos hablado en el debate previo de ese pliego de basuras que en el mes de septiembre era aprobado en pleno con la abstención de los grupos de oposición. Fue el equipo de gobierno el que dio a conocer la postura de los técnicos, que indicaba que era de algún modo necesario dotar económicamente del mismo modo en el que en el Pleno se habría aprobado ese pliego. Hemos visto cómo el Partido Socialista ha dicho que sería coherente manteniendo esa postura de abstención respecto al Pleno de septiembre siempre que se cumpliese una condición que ahora nos explicará un poco mejor Eva Arias, mientras que PP y Vox en este caso han dejado en manos de su asesoría jurídica, han querido recurrir a alguna consulta jurídica para saber si realmente obligaba el hecho de que se hubiesen abstenido en ese pleno a que ahora tengan que también abstenerse a la hora de aprobar ese aumento del 44%. José Manuel, ¿les han despejado ya dudas al respecto? No, todavía no se han despejado las dudas, pero lo que nosotros sí que tenemos muy claro, y ya lo manifestamos en ese pleno, que era un pliego de basuras que nos parecía técnicamente muy bueno, correcto, había hecho un gran trabajo por parte de los técnicos, pero que nosotros no votábamos a favor, simplemente para que eso no implicara que también llevaba la subida de la tasa de basuras, porque por parte del equipo de gobierno lo que se tenía que haber hecho con transparencia es haber indicado este pliego de basuras supone
en una subida del 44% de la recogida de basuras. Y así hubiéramos tenido todos toda la información, grupos de la oposición y ciudadanos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos muy claro es que si no nos obligan jurídicamente, nosotros no vamos a votar a favor de la subida de tasa de basuras, puesto que consideramos que se ha intentado engañar a la oposición y a todos los abulenses. ¿Es esa también la postura del Partido Popular, que creo que en su caso esperan a que mañana en esa comisión de ordenanzas se les pueda despejar por parte del oficial mayor esta duda, si no me equivoco, Jorge? Sí, las dudas jurídicas que a nosotros se nos planteaban no era tanto por una ligazón entre lo que se votó cuando el pliego de basuras y lo que se tenga que votar en la tasa, porque obviamente no está ligado lo que uno vote en ese pliego a lo que se vote en este intento de modificación de ordenanzas. Es más respecto al contenido de un documento que se nos ha facilitado de cara a la convocatoria de esta comisión y para el estudio de las ordenanzas, que como bien decía, que procede de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, y tenemos que tratar de resolver esa serie de cuestiones jurídicas, pero todo, obviamente, eso queda dentro del seno de la comisión y del debate que tendremos mañana. Entonces, por una mera cuestión de sigilo político, es una cuestión que no podemos debatir públicamente, puesto que es un documento aportado para el debate en la comisión, y una vez que se nos aclaren esas dudas jurídicas respecto a ese informe del oficial mayor, entonces ya emitiremos nuestro voto en la comisión. Pero sí que es verdad que aclarar que no hay ninguna ligazón entre lo que se votó respecto al pliego de basuras con lo que se pueda votar ahora para las ordenanzas. El PSOE sí parece dispuesto a abstenerse, pero siempre que en este caso ustedes creen se debe repartir esa carga a los ciudadanos. Sí que es verdad que, como le he dicho anteriormente, nosotros lo que solicitábamos es que ese 44% en el pliego de basuras que se quiere subir linealmente se hiciera de forma progresiva. En este año 2024 un 22% y en el próximo año 2025 otro 22%. Hemos hablado con técnicos de la casa para que nos explicaran la situación, y lo que se nos transmite al Grupo Municipal Socialista es que una vez que se toque la tasa de basuras, la Ley 7/2022, lo que te exige es que la prestación de un servicio no puede ser deficitario, con lo cual ya tendríamos que subir ese 44% de golpe. Y si nosotros nos vamos a la Ley de Haciendas Locales, lo que dice esta misma es que el servicio prestado no puede cobrando la tasa, tener un superávit de la prestación del servicio, con lo cual, en cierto modo, pues lógicamente nos agarramos y confiamos en lo que se nos dice, lo que nos dicen y nos transmiten los técnicos, pero nosotros lo que sí que vamos a poner encima de la mesa es que esta subida del 44% vaya supeditada a la entrada en vigor del contrato, porque ya sabéis que la tasa de basura se paga semestralmente, con lo cual, si no llegara a entrar en vigor en junio, pues entonces nos tendríamos que agarrar a cuando ese contrato entrara en vigor, no cargar al ciudadano con esa tasa sin prestar el servicio de la nueva contratación. ¿Están dispuestos a aceptar esa enmienda del Partido Socialista que pudiera repartir en 2 años ese incremento del 44%? Es que, en primer lugar, de verdad, y no hay ningún tipo de acuerdo, creo que lo hemos demostrado, de gobernabilidad, pero cuando se escuchan cosas con sentido común, pues da gusto negociar así, de verdad lo digo, como equipo de gobierno, como portavoz. Cuando se expone en esta mesa que se ha querido engañar, de verdad, me parece, es como si usted va a un concesionario y cambia, yo llevo un Nissan Micra, cambio un Nissan Micra por un Mercedes y digo que es que luego me sale más caro. Solo faltaría, usted que sabe cómo está el IPC, solo faltaría. De verdad, es que es engañar, de verdad, es que son mensajes tan populistas y tan ruines que no los entiendo. ¿Cuál es el fin? No sé cuál es el fin, pero insisto, un pliego que es necesario. O sea, se aprobó con abstenciones, con votos a favor. ¿Por qué? Porque el aumento de ese gasto rondaban los más de 2,5 millones. Las mejoras de ese servicio que se tiene que dar. Lo ha explicado bien la portavoz del Grupo Municipal Socialista. La tasa tiene que sufragar, se tiene que recibir lo que se gasta con ese servicio público. Es decir, el ayuntamiento no se puede lucrar, no se puede beneficiar de ese servicio municipal que se está prestando. Por lo tanto, es para intentar compensar esa mejora en un pliego que entendemos que es necesario para Ávila. Pero de ahí a términos de engaño, miren, hablábamos de animadversión por Ávila, Partido Popular. Diputación Provincial, la tasa de recogida de residuos la ha aumentado más del 100% de su cuantía originaria. Y por Ávila votó a favor.
por responsabilidad política, que es lo único que pedimos. Coherencia. Lo lamentamos que en el consistorio está el señor Sánchez Cabrera, que es personaje non grato para ciertas formaciones, está por Ávila, que es incómodo para los de siempre, pero de verdad, Ávila tiene que avanzar. Y cuando escuchamos demandas con cordura, con consenso, aunque pueden ser diferentes a las nuestras originarias, pero ahí puede haber puntos de encuentro, pero cuando ya se hacen manifestaciones de que hay un engaño, es ¿Y imposible. estarían dispuestos entonces a repartir en 2 años ese incremento del 44%? Creo que lo hemos expuesto. Mañana estamos a horas de una comisión, yo tampoco quiero adelantar cuál va a ser la postura de mi formación, pero siempre, lógicamente, somos, en primer lugar, agradecidos a esas propuestas, que son para sumar, y siempre abiertos a poder llegar a acuerdos. Vamos a hacer un repaso a las tasas. Comenzamos, por ejemplo, de mano de Vox, con esa tasa turística que se contempla dentro de ese proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Ávila. Aquí me gustaría hacer una puntualización. En Ávila no existe la posibilidad de pagar eso que se conoce como el euro turístico. Yo lo he visto en más de una comunidad. Llegas a un hotel y pagas el hotel 60 euros y te dicen tiene que pagar 1 euro a mayores por ese conocido como euro turístico. Creo que desde Vox iban a hacer una consulta a la Junta de Castilla y León al respecto para ver si de algún modo esa tasa turística, este aspecto, podría tener algún margen de maniobra. No sé si les han dado respuesta. Efectivamente, no. En Castilla y León no existe ese margen de maniobra, no podemos tenerlo, pero en concreto la tasa turística que vamos a debatir mañana es simplemente algo que no pagan los abulenses, que es las tasas por subir a los diferentes monumentos que tenemos en nuestra ciudad. Una ciudad maravillosa, para mí la ciudad más bonita del mundo, y por lo tanto tenemos que ponerlo en valor. Tenemos que ponerlo en valor. Y por lo tanto, si queremos que el turismo sea el motor del crecimiento económico de nuestra ciudad, tenemos que poner en valor el patrimonio que tenemos. Por lo tanto, en esa ordenanza nosotros no tendremos ningún problema en aprobarla para mejorar la situación de nuestra ciudad. ¿Han hablado ya con los hosteleros al respecto, que también creo que iban a mantener algún tipo sí, de contacto? Y efectivamente, lo que se les ha aclarado es efectivamente, porque en muchas ocasiones, cuando se habla de la tasa turística, todo el mundo se va a lo que usted se ha manifestado al principio, a que nos van a cobrar 1 euro por estancia, etcétera. No, de hecho, eso es algo que Vox, cuando entra un equipo de gobierno, es una de las primeras cosas que disminuye, porque creemos que eso perjudica al turismo, perjudica a los hoteleros, los comerciantes, y consideramos que nadie va a dejar de venir a nuestra ciudad, ¿vale? Porque la subida a la muralla pase de 5 a 8 euros. ¿Vale? Entonces consideramos que eso es positivo, tenemos que poner en valor los monumentos que tenemos y tenemos que potenciar el ratio de pernoctaciones suba. Por ejemplo, impulsando tarjeta Avilacar y que cada vez más gente la consuma y pueda subir a más monumentos, que se conozcan no solamente los monumentos en nuestro casco histórico, sino monumentos también espectaculares como Santo Tomás, que está un poco fuera del circuito, ¿vale? Y eso permitirá que la gente se quede aquí a cenar, se quede aquí a dormir, gaste más y realmente nuestro ratio de pernoctaciones suba de ese 1,5 del que llevamos estancado desde hace mucho tiempo y el turismo sea ese motor económico que nuestra ciudad necesita, porque lo fundamental es mejorar nuestra ciudad, lo tenemos muy claro. En el repaso de esas tasas, ahora de mano del Partido Socialista, y aquí sí que hay cierta coincidencia con Vox, aunque no esté siendo mucha la coincidencia en esta mesa. Hablamos de esa tasa por el préstamo de enseres municipales, de útiles. En este caso ustedes han planteado que sí puede haber excepciones a la hora de eliminar esa tasa, pasando siempre por Junta de Gobierno con una mayoría. En el caso, por ejemplo, de Vox, dejaba fuera a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales de esa excepción, y ustedes lo han hecho con las confesiones religiosas siempre que no sea para fines benéficos, médicos, hospitalarios, entre otros. Ahí parece que ustedes también podrían abstenerse en el debate de mañana. Pues lo mismo que he dicho anteriormente, lo repito, tenemos que esperar a ver al debate mañana en la Comisión de Hacienda respecto al mismo. Sí que es verdad que por justicia a nosotros nos gusta lo de predicar con el ejemplo, es con todos por igual. Si otras asociaciones, peñas y clubs tienen que pagar los mismos cuando son con un ánimo de lucro, entendemos que a todos
todos hay que tratarlos del mismo modo, por eso nuestra enmienda a esa tasa, y lo que sí que solicitábamos en la misma es que en vez de que esta exención de tasa pase por Junta de Gobierno local y salga adelante con una mayoría de la misma, hemos solicitado que sea con 3/4 de los votos para que siempre sea el equipo de Gobierno apoyado por otro equipo de la oposición, para que no recaiga solamente en ellos el sacar esta excepción de tasas adelante. Estamos hablando de las diferentes tasas, en este caso el Partido Popular, ya que estamos dando voz a todos los presentes, en su caso vemos que no hay margen de maniobra, lo viene repitiendo en esta mesa. Ustedes, por ejemplo, en este caso de la tasa por el préstamo de útiles, han sido muy críticos, especialmente cuando en el anterior mandato se puso en marcha, lo hemos recordado también en este momento. Exactamente, sí, porque bueno, lo que hemos pedido desde el inicio de este mandato ha sido el volver a esa situación previa de que las asociaciones, que son las que dinamizan la vida social de la ciudad, que no sean las primeras perjudicadas, sobre todo cuando estamos hablando de que es un ingreso mínimo para el ayuntamiento el que se puede generar con esa recaudación de la tasa de préstamo de útiles. Sí que es verdad, y me gustaría puntualizar respecto al tema turístico, que creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos. Es verdad que el turismo es muy importante en nuestra ciudad, pero esto es como si fuésemos en un monociclo. Si se te estropea esa rueda, ya no tienes a dónde ir. Entonces, creo que Ávila tiene que ser más ambiciosa que pensar únicamente en el turismo. El turismo hay que potenciarlo, por eso también estamos evaluando qué afección puede tener la subida de tasas al número de turistas que puedan acceder a esos monumentos, ver que no nos perjudiquemos a nosotros mismos, porque es verdad que es una tasa que no pagamos los de Ávila, pero insisto que creo que tenemos que tener una visión un poco más allá, que no sea solamente el tratar de potenciar el sector turístico, sino algo más allá. E insisto en el tema del préstamo de útiles, que bueno, es una posición en la que creo que se llevó al Pleno, se expuso la visión de los diferentes partidos, y creo que bueno, es la tercera vez que venimos con este asunto y esperamos a ver si es posible que se pueda sacar adelante. También hay otras tasas que desde el equipo de Gobierno han propuesto actualizar o subir, como por ejemplo la de recogida de animales, el servicio de saneamiento, aunque desglosado en este caso, o una especie de nueva herramienta fiscal para actividades de carácter puntual. Con todo ello, usted ha hablado antes de un déficit de unos 5 millones de euros, de ese desfase. ¿Tienen cuantificado qué incremento supondría de recaudación si se aprobasen estas ordenanzas, incluso todas ellas? Hemos visto que en algunos casos los partidos políticos ya han mostrado su abstención, su apoyo, en otros su rechazo completo, pero ¿tienen cuantificado realmente lo que supondría que todas estas tasas fuesen aprobadas? Porque entiendo que estaríamos muy lejos todavía de esos 5 millones de euros. Efectivamente, Patricia, tengo cuantificado la propuesta de Por Ávila, que es ajustarnos a esos 4,9 millones de euros de desajuste presupuestario que tenemos de cara a este ya 2024 y de cara a futuro. Dependiendo de lo que salga mañana de la comisión, tendremos que ver cuáles van a ser los ingresos reales para hacer ese proyecto de presupuestos. Es difícil ahora avanzar cuál va a ser esa cifra, esa cuantía, porque lógicamente estamos viendo que hay diferentes posturas, posicionamientos que hay que respetar, lógicamente, y que mañana pues tendremos una pequeña luz a expensas de ese pleno para poder conocer con una realidad un poco más exacta cuál va a ser esa capacidad de ingresos del consistorio. A partir de ahí, conociendo la necesidad de ese gasto fijo y corriente del consistorio, tendremos que desarrollar políticas futuras y venideras ajustadas a los miembros que tenemos. Mirando adelante, se lo preguntaba esta mañana al alcalde, entiendo que ustedes tendrán un cronograma de contratos, de servicios que empiezan a caducarse, que es necesario o no renovar. Un poco para los ciudadanos que nos están viendo, ¿qué nos queda por ver? Quiero decir, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos que hubiera que dar en el ayuntamiento con la situación económica que al final, usted ha dicho, la situación económica es la que es, pero la presupuestaria no va a diferir mucho con lo que se apruebe el próximo viernes? Pues efectivamente, competencias que no son directas de un consistorio, de un ayuntamiento como el de Ávila, son las que se pueden prescindir por ley. Estamos hablando de las subvenciones, de servicios sociales que vienen, es una potestad regional de la Junta de Castilla y León, donde tenemos margen de maniobra, no en inversiones, en esas obras que hablábamos, no se puede vincular inversiones con ese gasto corriente, ese gasto fijo que tiene el consistorio. Por lo tanto, el margen de maniobra
es el que es. Se puede recortar de esos gastos fijos y corrientes, no se puede recortar de suministros, de dar luz, de dar agua, de dar seguridad, de dar esa administración cercana por medio también del funcionario público y de sus sueldos. En definitiva, tenemos que cumplir con la ley vigente. Somos un consistorio, una entidad local, que lógicamente dentro de ese escenario que nos marca la normativa tenemos que autogestionarnos con los medios que tenemos. De ahí la trascendencia de poder aumentar esos ingresos para poder ajustar ese presupuesto. En ese sentido, también pedir a la oposición, Eva Arias, en primer lugar, que me pedía la palabra, su propuesta para ver por dónde avanzar en los próximos meses. No sé qué contemplan ustedes que debe hacer el equipo de gobierno para que al final la ciudad no se paralice o no quede bloqueada en lo que queda de año. A ver, lo que sí que es una realidad y todos conocemos en esta mesa es que ante la subida de todas las tasas y los impuestos que en un principio quería hacer el señor Sánchez Cabrera, teníamos un informe de intervención que reconocía que ya aún así había un déficit de 800.000 euros, que no cuadraban las cuentas. Y más allá de ese déficit de 800.000 euros, subiendo todos los impuestos y las tasas que se nos habían trasladado en ese documento, en el propio Pleno se nos reconoció que aún había 1 millón de euros más de déficit, con lo cual hasta los propios informes y los propios compases que habían hecho el equipo de gobierno eran deficitarios para la gestión económica del ayuntamiento en el año 2024, por así decirlo. Sí que hay que reconocer que la vida sube, pero sube en nuestro municipio y sube en muchos otros municipios. El resto de ayuntamientos, la mayoría del resto de ayuntamientos de España han echado a andar. Ya tienen unos presupuestos encima de la mesa. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no tenemos esa capacidad? Sí que es verdad, también le voy a reconocer que nosotros somos órgano de control como la oposición, no somos el equipo de gobierno para tomar las decisiones de dónde nos gustaría recortar y no. Pero lo que sí le queremos transmitir a los ciudadanos, que el Grupo Municipal Socialista siempre va a estar aquí para defender sus derechos, para defender esas subvenciones a todos esos colectivos que dinamizan nuestra ciudad y para defender las clases que más lo necesitan, o sea, las personas que más lo necesitan, los servicios sociales. Y yo creo que sí, que hay que hacer un trabajo interno muy exhaustivo, que hay que hacer una revisión de los contratos que tenemos encima de la mesa, porque el Grupo Municipal Socialista ya ha detectado que hay actividades que se están prestando y solapando por varios contratos, con lo cual pues son esos gastos superfluos los que hay que quitar para cuadrar las cuentas y que este ayuntamiento de una vez por todas eche a andar con total naturalidad como han echado a andar otros ayuntamientos en nuestro país. ¿Nos podría poner algún ejemplo de esos contratos que dice se solapan a día de hoy? Bueno, pues está muy reciente, por ejemplo, el tema de la quedada. El tema de la quedada viene financiado por el Ministerio de Sanidad para quitar a los jóvenes, para hacer programas de actividades para quitar a los jóvenes de esas malas praxis por las que se pudieran encauzar. El equipo de gobierno tiene 2 contratos encima de la mesa para la prestación de este servicio, que son pues, bueno, actividades culturales, actividades deportivas, actividades de ocio, un largo etc. Y sí que es verdad que hay 2 contratos encima de la mesa y hay la parte de actividades deportivas está solapado, porque el contrato mayor que tenemos de la prestación de este servicio pues reconoce que también tiene que hacer las actividades deportivas. Entonces hay 2 contratos ahí absurdos, por así decirlo. Es verdad que el incremento de la aportación se ha reducido, es una realidad, pero lógicamente a mitad de la realización de una actividad en este ayuntamiento no se puede quitar. Decirle a los padres que sus hijos van a tener una actividad desde octubre a septiembre del año 2024 y a mitad de la realización del mismo suprimirla. Yo considero, si nosotros fuéramos equipo de gobierno, primero buscaríamos la solución y después lo suprimiríamos, pero no lo suprimiríamos y después buscaríamos la solución, porque entonces lo que le transmitimos a la ciudadanía es que no se está trabajando como ellos demandan y hay que ser un poco más serios en la gestión y en los tiempos. En el caso de ese ejemplo que pone de la quedada, yo, si no me equivoco, es Uniges, la empresa adjudicataria de ese servicio. Sí me gustaría preguntarle, José Ramón Budiño, ¿estaría ahí la solución a la demanda que están haciendo los padres en la calle, el poder exigir a esa empresa que lleve a cabo también las actividades deportivas que se ha suprimido con Budi Events? Bien, en primer lugar, hay varias vías abiertas, incluso con medios propios del consistorio poder dar ese servicio de la quedada deportiva, porque la quedada continúa
dentro de otros ámbitos socioculturales, ¿verdad? Por lo tanto, se están viendo diferentes vías. En cuanto a la supresión de la misma, no es un antojo político ni del señor Sánchez Cabrera ni de Por Ávila, simplemente había que dar continuidad a ese contrato en vigor, y ante la necesidad de darle continuidad había que dotarle una solvencia económica que no se podía dar ante la ausencia de esa certeza y esa certidumbre presupuestaria, ni más ni menos. De ahí que se haya tenido que no se puede prorrogar un servicio si no se tiene esa certeza económica. No ha sido ningún tipo de decisión política. Pero el otro contrato sí se mantiene. Efectivamente, sí que se ha visto que podría cubrir parte también y con otras condiciones y otras variables no iguales a este. Es dentro de esas vías que habrá que ver y que intentar investigar y desarrollar de cara a futuro. Pero no es que se solapasen en origen, sino que luego en el desarrollo de la misma ese contrato puede dar respuesta a un servicio que se estaba dando. Tenemos que ver también dentro de esas situaciones que se vayan dando, lo ha comentado el alcalde en la entrevista, que va a haber muchos servicios y muchos servicios públicos que se están prestando, tener que reinventarnos y ver nuevas opciones para poder dar respuesta a esa demanda social. Eran una veintena de padres los que se reunían hace una semana en El Chico, se han reunido también con el alcalde y con el teniente alcalde del área, para poder conocer la posibilidad de continuar con esa prestación, pero como comentamos, hay que, lógicamente, primero ver lo que tenemos en la casa para intentar dar respuesta a esas necesidades. José Manuel, de cara a sus propuestas en estos meses. En primer lugar, lo que me gustaría dejar claro a todos los abulenses es que si hay recortes en servicios municipales, el único responsable es el equipo de gobierno. Si hay recortes en subvenciones a asociaciones, a colectivos, a clubes deportivos, el único responsable es el equipo de gobierno. Y si hay recortes en servicios sociales básicos, el único responsable es el equipo de gobierno. La oposición está para fiscalizar. Los que tienen mayoría en la Junta de Gobierno es el equipo de gobierno de Por Ávila. ¿Pero qué me está contando usted? Entonces, ¿quién tiene la los mayoría recortes, absoluta? ¿Quién no tiene la mayoría absoluta? el único que lo realiza es deje el su equipo titular de porque lo tiene gobierno de anotado, Por lo tiene que decir. Cuando diga, pues ya lo tiene que decir y tenemos adelantarse al resto de formaciones, porque si no le quitaban el titular. Es la realidad. No, la realidad es que la mayoría absoluta no son La mayoría absoluta... Pues entonces, ustedes son los que gobiernan. Más son 2. los A que ver si gobiernan. podemos absorber a alguien más, Venga, si no les absorbe antes el Partido Popular a ustedes. No, a nosotros no, a lo mejor no es nos va a Francia. absorber nadie. Bueno, A lo que insisto, Dios lo quiera. buena gestión, a eso me remito. Bien. Buena gestión es la que, por ejemplo, está haciendo Vox en la Consejería de Industria. Datos salidos la semana pasada. En la producción industrial en Castilla y León ha subido 4 puntos por encima de la media nacional y somos la segunda región en la que más ha subido de toda España. De las pocas empresas que van quedando en la comunidad, ¿no? Porque ¿Cuántas empresas quedan en la comunidad? Porque la huida de empresas a otras comunidades autónomas Sí, por motivos es fiscales, notoria, por la es presión notoria. fiscal que tiene. Bueno, pues efectivamente. hágaselo mirar, porque como usted Aquí ha tenemos- dicho, el consejero aquí es quien tenemos- es y pertenece a su partido. Que yo sepa, la presión fiscal le impone su gobierno. Háganselo mirar. Los datos están ahí. Aquí están los datos. Por desgracia, ¿cuál es la provincia de toda Castilla y León? Provincias comparables en la que tenemos menos grandes empresas y menos empresas pequeñas. Grandes empresas se consideran empresas que facturan más de 6 millones de euros. Aquí tenemos un problema. Eso es realizar una buena gestión. Tratar de que vengan. en la Junta de Castilla y León, ¿no? Sí, eso le O digo. también es por aquí. Datos. No, es que Pero pregunto. la situación de Ávila, Pues usted no yo tiene, no digo, no tiene usted digo un que sea- vicepresidente sin cartera, pues de la esa cartera, que situación seguro de que lo Ávila, hará. la situación de Ávila, insisto, No se meta en no charcos que viene, no le corresponden. no viene de estos últimos 4 No años, se viene meta de en charcos mucho que no le antes, corresponden. viene de que tenemos unos peajes insoportables, viene de que Sí, no, estamos de acuerdo, pero de si que estamos hablando de nuestros presupuestos medios de municipales. comunicaciones Oye, si hablamos de peajes... realizar una buena Viene de gestión que es, tenemos- es incrementar la base imponible de los impuestos, no solamente cobrar más a los pocos que seguimos en Ávila, sino incrementar esa base imponible para que cada vez haya en Ávila más empresas, cada vez haya en Ávila Debe ir más terminando, contribuyentes José Manuel. y por lo tanto no tengamos que subir constantemente los impuestos a los mismos y podamos distribuir los impuestos entre más ciudadanos. Eso es algo Usted que habla de gastos fundamental. políticos, fundamental. ¿qué opinión tiene usted de un vicepresidente que no tiene cartera? Insistimos. No le pregunto. Su opinión. Como que no.
datos de Castilla y León. No, que le he hecho una pregunta. Castilla y León, dice ejemplaridad, desde que cogobierna Vox, los datos de Castilla y León somos líderes a nivel nacional. Líderes en creación de puestos de trabajo, líderes en producción industrial. Buenos, ¿por qué no cogobiernan en el Ayuntamiento de Ávila? Porque hay que trabajar mucho a lo mejor. Nosotros ya lo hemos manifestado, se lo hemos manifestado, le agradecemos, igual que lo decimos en privado, gobierna sin área, si quiere, como le agradecemos enormemente su ofrecimiento. Pero nosotros ya lo hemos manifestado. Pero no queremos gobernar, ¿no? Nosotros estamos allí donde nos han indicado José los Manuel, le abulenses, pido terminar. Jorge. en oposición, fiscalizando. Centrándonos en el tema, lo primero que es importante es ver cómo hemos llegado aquí, porque ya en octubre se votaron estas ordenanzas, esta propuesta de modificación no salió adelante y de ahí lo que tenía que haber salido era la intención del equipo de gobierno, porque gobierna por Ávila, por mucho que ellos se quieran ahora quitar el San Benito de que son los que gobiernan, pero son ellos, no gobierna la oposición, pero insisto, yo no he interrumpido aquí. Por Ávila, estén tranquilos. De momento, me alegro de que lo reconozca, Los recortes. Y entonces por Ávila. Ellos deberían haber elaborado unos presupuestos, es lo que tenían que haber hecho con el resultado que ocurrió con aquellas ordenanzas. No lo han hecho y se han tenido que prorrogar los presupuestos, porque obviamente una entidad, una administración no puede estar sin presupuestos. Estamos con unos presupuestos prorrogados. Ahora venimos con la segunda intentona y aunque el señor Budiño, con su saber ya habitual, él viene aprendido de casa, yo que estoy aprendiendo toda la vida, yo vengo aprendiendo toda la vida, como ya le dije en el Pleno, yo sigo aprendiendo, a pesar de mis 44 años, sigo aprendiendo, he tenido que aprender incluso, he tenido que aprender... En el ámbito personal no, estoy hablando a nivel político, no se lo lleva a lo personal. No, no se lo lleva al ámbito personal, hombre, no, estamos hablando a nivel político, se lo dije también en el Pleno y no se puso tan beligerante, pero es que es a nivel político, no personal, no se confunda. Y los términos midan, insisto, estamos aprendiendo. Es más, hemos aprendido que en la ley hay una herramienta que se puede llegar hasta ese límite, como es la de la cuestión de confianza y posterior moción de censura, si se vincula esa cuestión de confianza a unos presupuestos. Lo que no nos quería contar por Ávila es que había esa opción, pero con las ordenanzas fiscales, que al final hemos visto que es el problema, porque volvemos a estar con las ordenanzas sobre la mesa. La diferencia es que si vamos por esa vía y no sale adelante esa cuestión de confianza, el señor alcalde dejaría de serlo. No se preocupe, podría ser usted. No habría cambio de equipo de partido en el gobierno. Estamos en esta situación. Y es verdad que es preocupante que estemos en esta paradoja en la que ahora se quieren quitar de encima la responsabilidad, como hemos visto en redes sociales y también en los diferentes medios de comunicación, respecto, por ejemplo, al recorte de la quedada. Porque es que fue muy claro, o sea, los 6 votos de Por Ávila fueron los que propiciaron que se recortase la quedada. Se llevó a Junta de Gobierno, lo llevan ustedes votaron a favor, el Partido Popular votó en contra. Entonces, eso no lo podemos cambiar. Entonces, ustedes ahora tratan de buscar una salida, si no van a ir a retorcer la ley hasta el extremo para poder llegar a esa situación anómala que incluso los abulenses se extrañan de que exista esa herramienta, porque a mí me han venido a preguntar los abulenses y me dicen, ¿realmente se puede hacer eso? Digo, pues bueno, yo me he tenido que leer la ley porque, insisto, sigo aprendiendo a pesar de mis 44 años y es verdad que se puede hacer, pero hay 2 vías y como hemos dicho ya en alguna ocasión, entendemos que si el problema han sido las ordenanzas y estamos volviendo a debatir las ordenanzas, se vincula la cuestión de confianza a las ordenanzas. Ahora vamos a hablar de esa cuestión de confianza, vamos a cerrar prácticamente este debate porque nos quedan pocos minutos. Sí que me gustaría hacerle una pregunta a la portavoz del Partido Socialista por abrir alguna vía de cara al futuro, intentar sacar algún, no sé si acuerdo, pero por lo menos intención de cara al futuro. Ustedes en el caso del PSOE, porque el Partido Popular ya se ha mostrado totalmente contrario a la subida de impuestos, Vox ha ligado esa posibilidad a la ejemplaridad política, que así llamaban ellos a los puntos de su acuerdo, pero en su caso, como partido político no son contrarios a la subida de impuestos. Incluso hemos visto municipios como Candeleda, donde incluso en este mismo presupuesto sí se ha subido el IBI. Mi pregunta es, aunque han dicho que este debate ahora es extemporáneo, no toca porque habrá que esperar de cara a enero de 2025, si al menos nos puede abrir una puerta a la posibilidad de que ustedes puedan estudiar, apoyar al equipo de gobierno en una subida de impuestos de cara al próximo año. Ya no sé si por tranquilidad de Por Ávila, pero al menos para mandar a los ciudadanos ese mensaje de que quizá 2025 no sea tan complicado a la hora de hacer los presupuestos como este año.
Es que el Partido Socialista, independientemente que en el gobierno esté el Partido Popular o esté PP, nosotros lógicamente siempre vamos a defender que si la vida sube, la forma de financiarse los ayuntamientos es a través de los impuestos y tendrán que subir acorde a la vida. Como les he dicho anteriormente, lo que no compartimos es que se hagan de esa manera tan agresiva el primer año de mandato y después ya nos olvidamos de gestionar en condiciones y no atacando tanto al ciudadano a lo largo de los siguientes 3 años. Nosotros lo que pedimos es que tendremos que hacer unos estudios internos de cuál es la subida de los costes del ayuntamiento, tanto de suministros como de salarios, lo que hace en cualquier consistorio. Y teniendo esos informes encima de la mesa, pues habrá que valorar qué impuestos se pueden tocar, qué impuestos no se pueden tocar o qué nuevas tasas se pueden generar. Todo entra dentro del debate. Nosotros consideramos que estamos aquí siempre para aportar para el bien de la ciudadanía y de Ávila. Nosotros no vamos a votar un no por un no, porque entendemos que la política tiene que ser ese lugar de encuentro donde busquemos entre todos soluciones para primar al ciudadano por encima de los intereses políticos de que cada uno defendamos independientemente que cada uno pertenezcamos a un partido. Sí, Patricia, lo que no vamos a... la puerta en ese sentido, entonces. No podríamos cerrarla, entonces estaríamos cerrando la puerta a nuestros ciudadanos, la puerta a mejoras en nuestra ciudad, la puerta a hacer mejores inversiones, la puerta a tener unos mejores servicios de calidad, y el Grupo Municipal Socialista siempre va a defender unos servicios públicos de calidad. Respecto a esa cuestión de confianza de la que hablaba el portavoz del Partido Popular, ¿cree que finalmente será necesario recurrir a esa herramienta? Efectivamente, Patricia, esa herramienta lo ha expuesto usted perfectamente, porque es una herramienta legal y no se ha inventado Ávila, está también en Pontevedra. O sea, que no es algo que parece que por Ávila nos inventamos la nueva normativa y la nueva legislación. Es una herramienta que teníamos ante esos posibles bloqueos en corporaciones que se gobierna en minoría, insisto, somos gobierno pero en minoría, para que no te bloqueen los presupuestos. ¿Y por qué se tiene que desarrollar en base a una cuestión de confianza esos presupuestos y no las ordenanzas? Porque entendemos que la mayor cuestión de confianza que hay en democracia son las elecciones. Y hace unos meses los abulenses, les duele a los de siempre, que les duele muchísimo que esté por Ávila, que esté Sánchez Cabrera de alcalde, les duele muchísimo, pero que respeten esos 11 concejales que en democracia han elegido los abulenses. No hay mayor cuestión de confianza y moción de censura que esa. A partir de ahí tenemos esa herramienta para un posible bloqueo. Me gusta escuchar a ciertos portavoces que dejan puertas abiertas, porque la política es eso, llegar a entendimientos, sin ideologías, sin colores partidistas ni con animadversión ya personal. Tenemos que llegar a acuerdos y abrir puertas. Si llegamos a un bloqueo, ese es el mecanismo para intentar desbloquear a corto plazo esta situación. A medio y largo plazo es el diálogo. Y esperemos que no solo haya una puerta, que haya más puertas abiertas. Aunque vemos que es prácticamente imposible abrirla, intentar abrirlas que se puedan. Pues nos quedan 4 minutos, uno para cada uno de ustedes, para lanzar un último mensaje a la ciudadanía, que al final, como venimos diciendo, es nuestro objetivo. José Manuel Lorenzo, comenzamos con usted. Pues a mí lo que me gustaría dejar muy claro es que el Grupo Municipal de Vox va a defender siempre los intereses de los abulenses, por encima de los intereses personales y por encima de los intereses partidistas. Y lo que tenemos muy claro, y somos coherentes con lo que veníamos en nuestro programa electoral y con lo que hemos defendido siempre, es que sin ejemplaridad política no puede haber subida de tasas e impuestos a los abulenses. Dicho esto, podemos llegar a acuerdos para beneficio de Ávila y de los abulenses en otras muchas cosas, pero lo tenemos muy claro, sin ejemplaridad política siempre nos vamos a manifestar en contra de subidas de tasas e impuestos a los abulenses. Pero, insistimos, todo lo que sea bueno para Ávila, ahí estará Vox para apoyarlo. Eva Arias, portavoz del Partido Socialista. Bueno, pues, ¿qué más decir que hemos dicho ya hasta ahora? Comunicar al ciudadano que estén tranquilos, que un ayuntamiento no se bloquea porque sí, que siempre hay
puertas abiertas, que estamos aquí todos los representantes de las 4 formaciones políticas para contribuir y para que esta ciudad siga su dinamismo y siga creciendo y prosperando. Lo que sí que entendemos es que esta situación, el único equipo de gobierno que la ha ocasionado es por Ávila y el señor Sánchez Cabrera a la cabeza. Ellos tienen que asumir esa parte de la responsabilidad porque lógicamente el resto de partidos políticos no gobernamos esta ciudad, y lo que sí que vamos a intentar es buscar aquellos puntos de encuentro entre todos para que esto siga creciendo, y siempre vamos a defender, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, a las personas que más lo necesitan, a los servicios sociales, a las peñas, a las asociaciones, a los clubs, a todos aquellos colectivos que de alguna manera llegan donde el ayuntamiento no puede llegar y dinamizan nuestra ciudad, porque ellos son esas personas que nosotros tenemos que apostar por ellos y tenemos que defender. Siempre habrá algún gasto superfluo donde quitar para que ellos no vean mermada su actividad, Patricia. Jorge Pato, portavoz del Partido Popular. Bueno, dejar claro que nosotros tenemos voluntad de negociación. Lo que es verdad es que para poder negociar no se puede pedir solamente a una de las partes que ceda, tiene que haber voluntad de cesión por ambas partes. En este caso lo hemos visto bastante complicado a la hora de sentarnos a negociar. Nos alegramos de que en esta ocasión sí que hayan tenido en cuenta el Partido Popular y esperamos que nos sigan teniendo en cuenta a lo largo de toda la legislatura y no se nos margine. Y sinceramente creo que con la situación económica del ayuntamiento, parafraseando al señor alcalde, estos son cuentas y no cuentos, y parece que estamos viviendo el cuento del rey, en el cual todo el mundo ve que está desnudo menos el propio rey. Pues parece que la situación económica es lo mismo, todo el mundo ve una situación menos el equipo de gobierno. José Ramón Mudiño, portavoz de ese equipo de gobierno, para terminar. En primer lugar, un mensaje de tranquilidad a todos los abulenses. Hace unos meses, el pasado mayo, ellos mismos, vosotros mismos, queríais que por Ávila tuviese 11 concejales y que gobernase en minoría. Recordarán todos ustedes esos mensajes de preaviso, que había un preacuerdo sanchista entre el señor Sánchez Cabrera y Pedro Sánchez, que iba a llegar, no sé, iba a ser el acabose para Ávila. El tiempo pone todo en su lugar y al final nos acabamos descubriendo todos. Los abulenses han querido que siga gobernando por Ávila con su forma de entender y de hacer política. Así lo vamos a hacer. Vamos a seguir tendiendo puentes, abriendo puertas, abriendo márgenes de diálogo y de negociación, siempre en pro y en mejora de los abulenses. El margen que tenemos son esos 11 concejales. A partir de ahí esperamos y entendemos que es bueno para los abulenses y para Ávila que haya un entendimiento con alguna de las otras 3 formaciones. Pues cerramos aquí esta mesa de portavoces, agradeciéndoles de verdad su disposición a acompañarnos, también agradeciéndoles al final su dedicación en el día a día a nuestra ciudad y con la mirada puesta en la comisión de mañana. Es cierto que por respeto institucional, sigilo político que decían, hay algunas cuestiones que no han traído esta mesa, pero yo creo que sí han acercado mensajes tranquilizadores en algunos casos o al menos clarificadores para los ciudadanos abulenses que nos están viendo. Así que gracias a los 4 y quién sabe, espero que no nos tengamos que ver en bastante tiempo porque la situación se vaya normalizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar al otro lado en sus casas. Cerramos aquí este Enfoque Ávila.